Lucas 17, del 20 al 30. El título del mensaje de hoy es Pompeya. Pompeya. Le vamos a hablar ya mismo de por qué ese título de Pompeya. Y leemos Lucas 17, nos ponemos de pie para leer la palabra, del 20 al 30. Está Jesucristo hablando de la venida del reino y las características que va a tener ese tiempo. Bien importante esta parte de la Escritura, hay que predicar sobre esto, los últimos tiempos, lo que está aconteciendo y qué señal hay de que estamos acercándonos a ese tiempo que describe Jesús aquí y qué implica esto para la iglesia, ¿verdad? ¿Qué papel juega la iglesia en ese tiempo final? Y ¿verdad? Cómo cumplimos el propósito de Dios como iglesia y como individuos en un tiempo crítico de la historia. Como yo les he dicho a ustedes, a la iglesia primera, allá en el aposento alto, se le entregó el primer tramo de la carrera para empezar a la iglesia, ¿verdad? Y lo hicieron muy bien. Los mataron, los metieron presos durante 200 o 300 años. Eso fue un sufrimiento increíble. Y a esta generación, en mi opinión, se le está entregando el último tramo de la carrera. Y también nosotros lo tenemos que hacer bien. Tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Lucas 17, del 20 al 30, dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Padre, te damos gracias, Señor. Gloria y honra te damos, Padre. Queremos que tu palabra sea entendida y sea recibida. Que tu Espíritu Santo ministre, Señor. Sabemos que Él es el que tiene poder para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El poder para que nuestra mente se abra y entienda la intención del Espíritu para este día. Así que nos sometemos a ese Espíritu Santo, reconociendo que solo Él puede alumbrar nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, Pompeya es una ciudad. El nombre le viene, una ciudad destruida, ¿verdad? El nombre le viene por un hombre, un romano llamado Pompeyo, que fue un hijo de un cónsul romano que se hizo militar y libró grandes campañas, tuvo grandes victorias, y eso le fue dando ¿verdad? Nombre, y fue engrandeciéndolo, y llegó el momento que el imperio romano se dividió en 3 gobernantes, un triunvirato se le llama. Uno de ellos era Julio César, otro era Pompeyo, ¿verdad? No era una alianza por afinidad, no era alianza por simpatía, era una alianza
porque la otra alternativa que había era que se enredaran a pelear entre los tres, ¿verdad? Y entonces escogían el triunvirato o la alianza, pero una alianza política de conveniencia. De hecho, en ese tiempo lo usual era que se buscara la manera de eliminar de alguna manera al otro, ¿verdad? De hecho, Pompeyo y Julio César, que era otro de los componentes de ese triunvirato, murieron ambos asesinados. Era frecuente entonces que, aunque había una supuesta división del reino, no había realmente cohesión, afinidad entre los gobernantes, y estaban buscando la manera de quedarse con el otro, ¿verdad? Y ocupar ellos la posición del otro, y efectivamente por eso venían los asesinatos que son tan frecuentes en toda la historia, no solamente en esa etapa de la historia, ¿verdad? El magnicidio, que se llama magnicidio, cuando se asesina a una persona que tiene una posición grande de liderato, se llama un magnicidio, magno de grande, ¿verdad? De grandeza. Entonces, esa ciudad que está cerca del Vesubio, de un volcán, se llamaba Pompeya en honor a Pompeyo, ¿verdad? Y en el año 79 después de Cristo, en el año 79, apenas, ¿cuánto? 46 años después de la muerte de Jesús, y apenas 9 años después de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito arrasó y destruyó a Jerusalén, y los judíos fueron esparcidos por el mundo hasta 1940 y pico, cuando se constituyó de nuevo en una nación, ¿verdad? Así es que esa ciudad, una ciudad hermosa, próspera, estaba relativamente cerca del volcán llamado el Vesubio, ¿verdad? Y ese volcán, que por cierto, yo visité esa ciudad y caminé por las calles, las ruinas de lo que queda allí. Es extraordinario ver la preservación que hizo el volcán. Si hubiera quedado al aire libre, estuviera destruida. Pero las cenizas cubrieron la ciudad. De hecho, desapareció en la historia hasta que, excavando para hacer una zanja o algo, unos trabajadores para algo, un proyecto de algo, encontraron las ruinas y empezaron a darse cuenta que era una ciudad grande. Está cubierta totalmente, estaba cubierta por ceniza, ¿verdad? 40, 50, 60 pies de ceniza, ¿verdad? 20 metros de ceniza, algo cayendo de ese volcán. Y entonces usted camina por las calles de Pompeya y usted ve las tiendas, lo escarbaron todo. Usted entra a una casa de esas, de uno de los días, ve los lujos con que vivían esa gente, ve el cuarto de los esclavos, ve el baño grande que había, ve las habitaciones. Usted camina por ahí, ¿verdad? Hay carnicerías, hay prostíbulos, hay coliseos, bueno, es una ciudad desenterrada, ¿verdad? Desenterrada. Y eso ocurrió, esa destrucción ocurrió en el año 79. Ese es un tipo de volcán parecido al Santa Elena que hay en Washington, de Estados Unidos, que es un volcán que acumula energía y explota. Son erupciones catastróficas, ¿verdad? Hay volcanes como en Mauna Loa en Hawái, que todo el tiempo está botando lava derretida. Y usted ve, bajan ríos que llegan hasta el mar, o sea, kilómetros y kilómetros de lava derretida, río de lava. Y ese volcán, como está liberando su energía de manera continua, pues no explota. En los otros se cierra el cráter después de la explosión y pasan años, a veces siglos y siglos, y no hay más ninguna erupción hasta que llegue el momento que acumula tanto que ¡pah! Y explota. A algunos les pasa eso cada 500 años, otros cada 800 años, otros cada 1000 años, algunos cada, ¿verdad? Algunos cada 30 años, uno cada 40 años. No hay un patrón, ¿verdad? Que diga, tiene que ocurrir cada cierto tiempo. El Vesubio, no ha tenido una erupción similar a esa que ocurrió en el año 79, después del año 79. Ha habido pequeñas erupciones, ¿verdad? Pero no como aquello. Entonces, también es bueno señalar que a los pies de ese volcán nos parecía increíble. A los pies, más cerca que Pompeya, está Nápoles realmente. Una ciudad grande,
Y hay casas casi en la falda del volcán. O sea, eso como es inevitable que vuelva a explotar. Inevitable. ¿Verdad? ¿Cuándo? Pues usted está construyendo en un lugar que usted sabe que en cualquier momento queda fulminado ahí. Porque ese tipo de explosión ocurre lo que se llama un flujo piroclástico o algo así, que es que además de la explosión y la gran cantidad de ceniza y piedra que empieza a tirar, piedras gigantescas y pequeñas y grandes para arriba, y eso llega hasta allá, hasta la estratosfera, ese humo por ahí para arriba, baja por las laderas, lo que se llama el flujo piroclástico, que es una ola de ceniza y vapor a cientos de grados de calor. Baja como si fuera, pero es como un gas, ¿verdad? Baja por ahí, corriendo, hasta 200 millas por hora va eso. Eso es esa es la parte más rápida de la muerte. Lo otro, la ceniza, pues da más tiempo ¿verdad? Quizás usted pueda correr y alejarse, ¿verdad? Pero si usted está en el área del flujo piroclástico, que ahí quedó. Frito al instante. De hecho, una de las cosas asombrosas de Pompeya es que cuando usted le enseñan los cadáveres que desenterraron, que no se pudieron escapar, están en algunas familias abrazadas así, algunos así. Lo que hay es un pedazo de piedra ya, porque con el tiempo eso se convirtió en piedra ya. Así con tejol. Así. ¿Verdad? Bueno, es interesante. Y la Pompeya. Había otra ciudad también, se llama Herculano, que fue destruida simultáneamente con Pompeya. Pero yo no vengo a darle una clase de historia ni de volcanología, pero es para que entiendan de qué estamos hablando. Porque lo que voy a decir ahora es el problema de vivir al lado de un volcán por generaciones. Cuando usted vive al lado de un volcán por generaciones, y la gente no tenían historia de lo que había pasado, hacía quizás 500, 1000 años antes, su papá vivió ahí, su mamá vivió ahí, su abuelo vivió ahí, su bisabuelo vivió ahí, y nunca pasó una erupción. ¿Verdad? Fue lo que pasó en el monte Santa Elena, en el estado de Washington, que hizo aquella explosión tan terrible hace como 30 años ya, que destruyó cientos de millas de árboles, millones de árboles quedaron arrasados con ese flujo piroclástico, acostados, pinos así de grandes, acostados como si fueran palillos de fósforo. Hay la historia de un hombre que vivía al lado del volcán Santa Elena, que me acuerdo de la historia, salió en Selecciones hace un montón de años, que me acuerdo porque el nombre de este hombre era el mismo nombre de un presidente de Estados Unidos, se llamaba Harry Truman, igual que un presidente que tuvo Estados Unidos. Y cuando empezó el volcán a ver, porque hay unos terremotos y una cosa, pero como ese volcán de Vesubio cada rato hace ruidos y de vez en cuando sale humo, pues la gente se acostumbra a eso. Eso lo hace siempre. Ahí. Pues ese hombre Harry Truman, cuando la defensa civil y la gente que trabaja, la policía, fueron a avisarle a los vecinos que el volcán se estaba estremeciendo y que había peligro, le fueron donde él, que vivía cerca del volcán, le dijo, mire, tiene que salir porque el volcán está haciendo señales de que puede. Dice, no, si yo llevo aquí viviendo un montón de años y siempre ha estado haciendo esos ruidos y siempre dicen que nunca ha explotado el volcán. Por supuesto, a uno de los primeros que se llevó enredado la explosión fue a Harry Truman, porque aquello arrasó decenas de millas así alrededor, ¿verdad? Que quedaron arrasadas por esa explosión. Entonces, el problema de vivir al lado de un volcán es que llega el momento que la gente que vive ahí se acostumbra a los ruidos, se acostumbra a las fumarolas que de vez en cuando salen, y si pasan los años y las décadas, como en este caso de este volcán, y quizás siglos, donde no hay una erupción, llega el momento que tú no tienes defensas y alarmas, tus alarmas se apagan. Porque si va uno de nosotros, que no estamos acostumbrados a eso, con la primera explosión nos cogen a 100 millas por allá abajo. Porque, ¿qué? Pero ellos viven ahí.
Y ellos escuchan, y ahí tiembla la tierra de vez en cuando, y entonces de vez en cuando hay explosiones pequeñas y se ve el humo saliendo, entonces llega el momento que el volcán no le alarma, ¿verdad? Y eso es lo que está describiendo la Biblia, es lo que acabamos de ver. Toda esta introducción tan larga es para que ustedes entiendan qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo cuando habla de los tiempos de Noé. ¿Verdad? En los tiempos de Noé, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, verso del 9 en adelante, Génesis 6, del 9 en adelante, dice aquí, hablando de los tiempos de Noé, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Era un tiempo donde la violencia, la maldad había generalizado y se había convertido en un estilo de vida. No había consternación por eso, no había alarma, la gente pues daba por sentado que esa era la manera en que se tenía que vivir. De hecho, tuvimos el testimonio de el misionero que trabaja en los países musulmanes, que estuvo aquí el sábado pasado, el domingo también predicando, y él dice que el testimonio que dio, que él nació en el Líbano, ¿se acuerdan de eso? Y que dice que la mamá de él nació en un tiempo de revolución, de guerra civil en el Líbano, había guerra civil, estaba matando por las calles, y dice que cuando él tenía que salir, me imagino que a la escuela, la mamá lo abrazaba, lo apretaba y lo besaba, porque ella no sabía si su hijo iba a regresar a casa, el niño. Y dice que él que iba a la escuela caminando y él miraba y había gente tirada muerta así. Iba caminando o ir a comprar algo a la tienda, no sé lo que fuera, él no explicó para qué salía, ¿verdad? Y él veía gente tirada. Y él dice, yo pensaba que esa era la manera que se vivía en la tierra. Yo pensaba que en todos los países del mundo tú encontrabas gente que había matado así tirada por ahí. Porque era tan cotidiano la violencia en el Líbano en ese momento, era tan normal ver a la gente muerta a tiros y por aquí y por allá, que para él como niño era lo que era normal, ¿verdad? Entonces el Señor lo que está advirtiéndonos aquí, como dice aquí en Génesis, en el que acabamos de leer en Lucas, lo que está diciendo que dice que será como en los tiempos de Noé. Quiere decir que la humanidad se habrá acostumbrado al mal. Será parte de la vida cotidiana de la gente. A lo malo ya no se le llamará malo. Lo malo no escandalizará a la gente. La gente se adaptará a lo malo, como el que vive al lado del volcán, por generaciones, que llega el momento que el ruido no le impresiona. Bueno, yo recuerdo que cuando yo era profesor en la universidad, habían 2 profesores chilenos, ahí que eran de mi departamento, ¿verdad? Del departamento de biología de la Universidad Católica. Y yo recuerdo que un día estando en clase, hubo un temblorcito de eso que hay aquí, y salió profesora y estudiante corriendo todo el mundo para afuera. Temblor. Ellos se quedaron en el salón mirando así. Y dice, ¿por qué ustedes corrieron? Dice, ¿usted no sintió el temblor? Dice, esto es en Chile todos los días, prácticamente. Eso nosotros vivimos en esto, eso es un temblorcito. Allá son de 8.5 y 9 cuando lo hay, como el último que hubo, ¿verdad? El último que hubo en Chile fue como 8.5, ¿verdad? Que eso, allá en Valparaíso se metió, ¿verdad? Se metió o sea, que hubo destrucción. Miles de edificios caídos, el mar se metió para adentro y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, para nosotros, aquí los estudiantes, y que en Puerto Rico no tiembla de esa manera la tierra, ¿verdad? Gracias a Dios que no ha pasado desde el 1918, que sí pasó. La gente pues se alarma por un temblor, ¿verdad?
Pero donde tiembla la tierra todos los días, pues, esos temblorcitos es nada. Estás comiendo y sigues comiendo. Porque como ves, pues el problema de vivir al lado de un volcán por generaciones es que lo que le pasó al señor Truman allá en el volcán de Washington, lo que pasó a la gente de Pompeya, es que sí hubo advertencias y sí hubo síntomas, pero en aquel tiempo no había vulcanología y no había instrumentos, y acá los había, pero el Señor no le hizo caso, porque él había pasado por eso, esos remesones, y que botara humo el volcán más de la cuenta, lo había pasado y nunca había hecho explosión desde que él vivía ahí hacía un montón de años. Entonces lo que queremos es llegar al punto donde vamos a ver lo que Jesús está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo al mundo, de que son unos tiempos finales donde aún la gente cristiana empezará a contemporizar, empezará a acostumbrarse al vivir de una manera licenciosa, pecaminosa, y ya vemos que iglesias están aprobando cosas que la Biblia condena porque se han dado por vencidos. Dice, bueno, si todo el mundo lo hace, pues ya no debe ser malo, ¿no? La interpretación de la Biblia pues es anticuada, y eso es lo que dicen los que quieren que usted deje de creer en la Biblia. La Biblia fue escrita hace miles de años, la sociedad cambia, ahora nosotros somos gente pensadora, no vamos a permitir que unos pastores se adueñen de nuestro pensamiento y no nos prohíban pensar por nosotros mismos. Yo no soy un borrego, yo soy un ser humano intelectual y yo sé lo que es malo. Yo decido lo que es malo y lo que es bueno. A mí no me tienen que decir lo que es malo y bueno. Y todos esos conceptos van entrando y llega el momento que usted ve a la gente en la iglesia que empieza a aceptar y aún a vivir estilos de vida que la Biblia condena, que son malos, que son pecaminosos, pero que sus compañeros de clase lo hacen, sus vecinos, sus familiares, ¿verdad? La gente que les rodea, los artistas viven de esa manera, los políticos viven de esa manera, la gente importante, profesionales viven de esa manera, y uno empieza a sentirse raro en ser diferente, en no vivir como viven los demás. Y llega el momento que la capacidad de escandalizarse, miren, en Puerto Rico están pasando algunas cosas que si hubieran pasado hace 40 años atrás, eso hubiera sido una revolución aquí, y en el mundo entero. 40 años. En los últimos 20, peor. En los últimos 10, porque esto va acelerando, como dice la Biblia, como los dolores de parto de una mujer. Cosas que usted veía y usted decía, pero qué descarado es eso. Ya nos hemos acostumbrado a que la gente diga malas palabras, no importa que haya niños y en todo el mundo. Hay gente que habla diciendo malas palabras. Y mira, ven acá, y le dicen una mala palabra. Aunque hayan eso antes no se hacía. Mira que hay niños, hay que respetar. Hay damas, eso no se acabó, todo eso se acabó. Antes tú veías a dos personas, varón y mujer, besándose en una calle por ahí, en una escalera, y dice, pero mira, y Marta le llamó la atención, mira, tú no puedes hacer eso en tu casa, que tú tienes que estar ahí apretándote delante de todo el mundo, ¿qué pasa? Dice, tú no tienes vergüenza, le decían a esa mujer, ¿verdad? Pues ahora no solamente lo ve varón y mujer, lo ve de todos del mismo sexo, delante de todo el mundo. A ver, niñas en la escuela de 6, 8 años acariciándose sexualmente. Y llega el momento que el mundo empieza, como en los tiempos de Noé, a clamar por juicio. A clamar por juicio. El mundo está clamando por juicio de Dios. Y el juicio viene siempre. Todo el mundo le da una explicación a la crisis de Puerto Rico económica. Yo tengo una explicación espiritual. La Biblia me enseña a mí que no hay una nación en el mundo, y la misma crisis de Estados Unidos, que es el origen de mucha de la perversión que hay acá, parte de las cosas que son trasladadas acá, ¿verdad? Porque se le dio una patada a Dios en las escuelas, se le sacó la oración, se aprobaron leyes y se están aprobando leyes inmorales promovidas por el mismo presidente de la nación, los tribunales. Entonces, cuando conozco la historia, y la Biblia me enseña que cada vez que las naciones empiezan a alejarse de Dios, empiezan a colapsar. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo tengo una explicación espiritual en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una promoción del mal
de la oficialidad de la parte de gobierno, de la legislatura, ¿verdad? Y que ha provocado juicio. Y aquí todo se seca. Cuando Dios pone la mano, las cosas florecen. Cuando Dios quita la mano, las cosas se secan. Yo tengo una explicación por el ministerio. Cuando me preguntan, mira, la iglesia de Glenview, que cómo ha crecido, que esto y lo otro, qué tú haces, y me empieza pensando que yo soy alguna especie de especial pastor iluminado. No, mira, Dios puso su mano sobre nosotros y sobre mí hace un montón de años atrás. Y gracias a Dios que ha permanecido ahí. Gracias a que esa mano ha estado sobre nosotros, nos ha guardado de divisiones, no hemos experimentado una división, nos ha dado gracia, ¿verdad? Se ha movido el Espíritu poderosamente para hacer cosas y convertir gente, hacer milagros. Pues eso todo viene de Dios. Si Dios quita esa mano, todo esto se va abajo. Y eso pasa con las naciones. Pero ¿cómo tú le explicas a eso a un incrédulo? ¿Cómo tú le haces entender a un incrédulo que tú estás llevando a tu nación y a tu país al caos porque ya no tienes el favor de Dios? A mí nunca me ha dado gana de tristeza ver a alguien orando ni leyendo la Biblia. Pero yo estuve en la legislatura hace unas 3 semanas, ¿verdad? Por un homenaje que le daban a las legisladoras vivas retiradas y a las muertas, que mujeres legisladoras, y como mi mamá fue representante a la Cámara, pues entonces yo fui a representar a mi mamá, ¿verdad? Y a mí nunca me había dado tristeza ver a alguien orar y a alguien leer la palabra. Pero cuando aquel montón de gente que está promoviendo leyes en contra del Evangelio y persiguiendo a la iglesia y haciendo un montón de cosas anticristianas, antes de empezar la sesión empezaron a leer la palabra y a orar, decía, yo creo que no deben de hacerlo. Yo creo que a veces orar es una ofensa. Yo creo que a veces orar es una ofensa. Leer la palabra a veces es una ofensa. Dice, no, pastor, usted no. A veces es una ofensa. Cuando yo soy enemigo de esa palabra, y cuando yo soy enemigo de los valores, y soy enemigo de la moral, y soy enemigo de la decencia, y yo entonces me pongo a leer la palabra como un teatro, como un rito, eso es una ofensa. Porque recuerda que yo estoy aparentando algo que en mi vida no es real. Allí hay gente cristiana, no digo que todo, ¿verdad? Pero para la mayoría, eso no tiene ningún significado. Entonces, estamos llegando a un momento donde colapsa la humanidad a nuestro alrededor. Lo que vemos en televisión es tan descarado, y lo que vemos, lo que se cuela a través del internet, se abre a tanta poca vergüenza y a tanta inmoralidad, a tanto chisme. Hay tantos cristianos metidos en Facebook y todas esas cosas, chismeando y criticando y dándole like a que aquel dijo otra cosa de otro. Ay, like, me gustó que dijo que aquel era así, y tú te metes a chismoso a través de los medios de comunicación y estás pecando con eso. Hay tantos cristianos que están haciendo y coqueterías por televisión con gente que no conoce, o con gente casada, y comunicaciones que es adulterio, por internet se adultera. Y no nos damos cuenta. O sea, dice, yo soy una mujer casada, yo soy un hombre casado, yo no puedo estar hablando con esta mujer que no es mi mujer. ¿Y cómo tú te llamas? ¿Y qué color tú tienes los ojitos? Y cosas. Pues no nos damos cuenta. O sea, llega el momento que vivir en el lodo es tan común que tú no extrañas la limpieza. ¿Verdad? Hay culturas donde la gente no se baña diariamente. ¿Verdad? Hay culturas donde la gente no se baña en meses. Algunos son climas fríos. Meses y quizás años. No voy a decir aquí mencionar cultura porque esto se ve por internet y no quiero ofender a nadie. Pero llega el momento que ese olorcito a bacalao abombado se hace normal.
Y a nadie le da mal olor eso. Porque como tú hueles igual que los demás. Gracias a Dios que en nuestra cultura, el baño diario es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Aún de los pobres de esta tierra, ¿verdad? Excepto algún deambulante que esté por ahí tirado en alguna calle, que a lo mejor no lo hace y no tiene dónde hacerlo, pero en general, parte de nuestra cultura es el baño diario de algunas personas más de una vez, ¿verdad? Pero llega el momento en ese tipo de cultura que tú no te das cuenta. Entonces, lo que el Señor está, mira cuál es la línea del mensaje. Yo he estado tratando por años de evitar que esta iglesia se acostumbre a las tendencias sociales que contradicen la palabra y contradicen la verdad y contradicen la moral. Alertándonos sobre lo que está pasando en el mundo, alertándonos sobre la importancia de vivir por la palabra de Dios y tratando de evitar que usted sea absorbido, usted se ponga a vivir al lado del volcán y como todo el mundo es así y ese volcán siempre ha hecho ruido y yo he vivido aquí, mi mamá vivió aquí, mi abuelo vivió aquí, esto nunca ha explotado, nunca ha hecho erupción, que usted no vaya dejando de escandalizarse ante el mal. Ya tenemos estudiantes cristianos que vienen a iglesias, criados a veces en las iglesias, que practican sexo sin casarse, que participan de bebidas y cosas o a veces de la marihuana, porque sus amigos lo hacen. Mucha gente está muerta en pornografía a través de los medios, gente que viene a las iglesias. Mucha gente se pasa pegado al televisor viendo 25,000 porquerías ahí y no se siente, no le molesta. Llega el momento que eso es normal. Entonces, usted tiene que levantar defensas, usted tiene que ir a la palabra, usted tiene que pedir al Señor, Señor, no permitas que yo sea absorbido, que yo sea seducido, absorbido por la sociedad, por el mundo, por las costumbres, por los estilos de vida, porque en la medida en que yo me asimile acá, me alejo de acá. Y usted va a empezar a ver perder a sus hijos. Van a empezar a ver perder a sus hijos, que ya no querrán saber de la iglesia, que la iglesia le parecerá ridícula porque usted no les enseñó a amar a Jesús y no los instruyó en el camino de Dios. Ahí es lo que llama la generación del milenio, de la gente que nació del 75 para acá, se le llama la generación del milenio, que es la generación posterior a la baby boomers, ¿verdad? Del milenio, se le llama la generación del milenio porque son la gente que son jóvenes ahora del año 2000, el milenio del año 2000 en adelante, son la gente que está empezando a tomar los roles, ¿verdad? Ya algunos de esa gente que nació en el 75, pues tienen ¿cuánto? 40 y pico de años, 25 y 15, 40 años, ¿verdad? Algunos que nacieron de eso tienen 40 años y ya están empezando a entrar en la política, ya son gente que está en los negocios, algunos tienen prominencia, profesiones y esto y lo otro, y en los próximos 5 o 10 años empezamos a desaparecer la de la generación anterior, 10 o 15 años, y se va afianzando la generación del milenio. Pero contrario a lo que pasaba con la generación anterior, ya la mitad o una cuarta parte de los que creían en Dios en Estados Unidos hace 50, 60 años, creen en Dios ahora y van a una iglesia. Entonces, se levanta una generación sin temor de Dios, rodeada por unos medios de comunicación donde se glorifica la acción. Ha llegado el momento que la iglesia es mala, aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico la iglesia es mala para los medios de comunicación, para muchos políticos la iglesia es mala. Los buenos están en el lado de allá, los buenos están en los que están teniendo sexo libre, los que están tratando de aprobar la marihuana, los que se unen siendo del mismo sexo. Esos son buenos, esos son gente balanceada, esos son gente de amor, esas son gente que no tienen prejuicio. Los prejuiciados, los malos, los viles, estos son los cristianos. Y eso se está arraigando. Está formando delante de nuestros ojos un shift, o sea, se está cambiando, se está corriendo de una sociedad que
aunque no fuera la iglesia, la respetaba, los años 40, 30, 20, 50, 60, ya todavía hasta el 70, aunque no fuera la iglesia, la respetaba a una generación hostil y enemiga del evangelio. Y usted y a mí nos ha tocado vivir en este tiempo. Y el Señor está diciendo, yo vengo, pero ¿sabe qué voy a encontrar? Voy a encontrar una sociedad como en los tiempos de Noé. Que era que el mal estaba generalizado. Y yo decidí terminar con aquella gente. Y el Señor está hablando aquí de la venida, está hablando de juicios también. También menciona en los tiempos de Sodoma, Génesis capítulo 13, hablando de Sodoma, en Génesis, allá, capítulo 13, del verso 7 en adelante, dice la Escritura, y leemos, ¿cómo es que los israelitas, ¿verdad? Cómo un descendiente, ¿verdad? Un sobrino de Abraham termina viviendo en Sodoma, que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que era un hombre justo. Le llama Lot el justo. Pero terminó viviendo en la ciudad maldita. ¿Cómo fue eso? Y dice aquí, el versículo 7 de capítulo 13 de Génesis, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjate lo que es el hombre de fe. Y Abraham dijo, bueno, Dios está conmigo, sea yéndome hacia el este o hacia el oeste. Tú escoges. Y entonces dice que alzó Lot sus ojos, verso 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para él toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Fíjate que Lot se deja llevar por lo fácil, lo cómodo, lo conveniente, ¿verdad? Y él mira, Abraham le dice, están peleando los pastores, porque ahí, por el terreno, por los pastos, pues tú escoges, ¿verdad? Y yo cojo el lado contrario, yo escojo el lado contrario al que tú escojas. Y Lot mira, Abraham lo dejó. Lot mira, vio unas montañosas acá, y vio el otro lado, hay pastitos verdes, ríos, y la ciudad de Gomorra y Sodoma allá. Y entonces dice, no, yo cojo allá. No le preocupó el ambiente, porque esa es una ciudad famosa, conocida por su maldad era como una zona roja del área. Ahí lo que había era perversión sexual, inmoralidad. Y entonces seguimos leyendo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjate lo que está diciendo ahí. Eran pecadores malos en gran manera. Así que vemos que Lot no empezó viviendo en Sodoma. Dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Empezó acá, miraba para allá, veía a la gente entrando. Ellos eran nómadas. Un nómada vive como duerme en el suelo, pone una esterita, una de estos, ¿verdad? En una tiendita. No tiene facilidades, no hay tiendas en el monte, en la llanura, no hay tiendas, no hay nada. Vive ahí, ordeña a los animales, toma leche, ¿verdad? Y ¿verdad? Si va a cambiar algo por leche a otro lugar, le dan trigo, lo que sea. Bueno, esa es la manera que se vivía. Pero él se fue acercando a la ciudad. Se oía el ruido, se oía la gente, se veía gente entrar y salir.
Un día dijo, voy a quedarme allá, un día voy a quedarme a ver. Yo me imagino. Ya dormía en una cama ya, ¿verdad? Un lecho, ya no era en el piso. Había una tienda en la esquina. Dijo, me quedo aquí. No miró las características de Sodoma que dice ahí. Él miró lo cómodo, lo conveniente, lo fácil. Siempre seguir la corriente para caminar hacia Sodoma es más fácil que resistir la corriente. Siempre vivir por los ojos es más fácil que vivir por la fe. Abraham vivió por la fe. Lot era carnal. Él se dejó llevar por lo cómodo, lo fácil, lo que le agradaba, los apetitos. ¿Qué ocurre ahí en ese lugar? Y seguimos leyendo Génesis 18, del verso 20 al 21. Dice Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, que era otra ciudad maldita, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, vamos a leer hasta el versículo 21, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El clamor había llegado y Dios dijo, yo voy a destruir a Sodoma. Ahora fíjate en este patrón. Sociedad pervertida, sociedad que reta el carácter de Dios, sociedad que abraza el maldad, sociedad que entra bajo juicio. Eso no solamente pasa a nivel de ciudad, pasa a nivel de individuos. Muchas de las cosas que nosotros pasamos en la vida, algunas son fortuitas. No importa cómo tú vivas, pues te llega a los cristianos que viven bien, les da enfermedades, ¿verdad? Porque en este mundo hay tribulación. Pero muchas de las tribulaciones que nosotros hemos logrado o que nos han alcanzado, pues eso no es un logro, que nos han alcanzado en la vida, han sido producto de malas decisiones. Fue el matrimonio que yo hice sin tomar en cuenta el carácter de la persona que me casé. Tiene potencial para ser fiel para toda una vida, ama a Dios. Es una persona que tiene un fundamento que me diga a mí que puedo pasar el resto de mis días con esta persona. No, estoy enamorado y estoy ciego y no importa, yo no veo nada, yo quiero estar con esa persona. Y entonces nos dejamos llevar, vemos la llanura, vemos la parte fácil de dejar salir nuestras pasiones, nuestro gusto, y no somos sensatos. Y eso nos pasa en muchos lugares. En la parte económica queremos tener cosas que no podemos tener y empezamos a comprar una casa que apenas podemos comer porque tenemos que pagar esa casa. Pues yo quiero tener esa casa quizás porque algún amigo mío tiene una igual, o alguien que yo quiero que digan que estoy bien, y empiezo a comprar autos que no puedo comprar, a llenar, a usar la tarjeta de crédito que si es posible lo mejor sería eliminarla si pudiéramos, porque eso es un préstamo usurero. Los préstamos son ahora mismo al 7, al 6, a las 5, ¿verdad? Están bajitos. Por las tarjetas de crédito es al 19, al 18, al 20 y 22. O sea, eso es. Algunas dicen al 9, te la mandan a ti para que tú la cojas al 9 y tú lees las letras pequeñas y dice, el primer año al 9, del segundo año en adelante es al 21. Entonces, tú empiezas a tomar decisiones poco sensatas en el aspecto económico, comprando lo que no puedes comprar, teniendo lo que no se puede tener, y terminas en una crisis económica, no porque no hubieras podido vivir, pues si tú hubieras vivido con la mitad y hubieras dejado que el otro tuviera el auto mejor, y hubieras dejado que el otro tuviera la casa mejor, y no importara que la tuviera, pero tú tenías ahí tranquilo, cómodo, y hasta con tus ahorritos y todo, vino la crisis, pues tú estás bien. Decisiones económicas malas, decisiones de matrimonio malas, decisiones de andar con amistades que no convienen. Porque es pariente, me crié, es mi amigo de la infancia, el otro, chévere, me hace reír, y lo otro. Y caminas con gente que como cristiano no debe de estar con ellos. Porque llevan mala vida, porque no aman a Dios, porque hacen cosas que a Dios no le agradan, porque blasfeman, porque no son personas espirituales, y
Tú como cristiano no, porque es que... Y empezamos a tomar decisiones malas y entonces nos colocamos como individuos bajo la disciplina de Dios. Porque Jesús está advirtiendo a la iglesia, cuando yo vaya, ¿sabe qué voy a encontrar? Voy a encontrar a gente viviendo pegado a Sodoma, acostumbrados al mal. Voy a encontrar gente viviendo vidas que no representan lo que yo les enseñé. Voy a encontrar un mundo corrompido, corrupto. Y eso lo que demanda, según la Biblia, en ambos casos, ¿qué fue? Juicio de Dios. Juicio. Este mundo está preparándose para juicio. Y viene. Ya estamos empezando a ver eso, ¿verdad? Entonces, la Biblia divide a los humanos, entonces, una de las maneras que Dios divide a su pueblo, entre los que se acostumbran al mal, están atrapados en él, y no salen, no les gusta, no quieren, y los que son iluminados por Dios, que también somos pecadores, que también somos imperfectos, pero recibimos la iluminación, entendemos. El Señor pone amor por Él, pone amor por su palabra. El Señor nos muestra que estamos perdidos sin Él, nos muestra que Él es solo, el camino de salvación solamente está en Cristo. Hay personas que entonces el Espíritu Santo ilumina y entienden, y hay personas que le puede predicar 20 evangelistas y no entienden, no tienen el corazón listo porque el Espíritu Santo no los prepara, no son personas que son de duro corazón, no son buena tierra. La tierra no ha sido preparada, como dice la parábola. Entonces, el mundo se divide en esas dos personas. Entonces, realmente, usted como individuo, mientras yo predico, sea que me vea por televisión, usted tiene que preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto yo he sido absorbido, asimilado por la cultura? Mi vida representa lo que dice la Biblia que es la vida de un cristiano. Mis prioridades. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿Cómo yo administro mi economía? Eso indica mucho de dónde está tu corazón. ¿Cómo yo paso mi tiempo? ¿Cómo yo educo a mis hijos? ¿Cómo yo vivo mi vida matrimonial? ¿Cuál es mi compromiso con mi iglesia? ¿Con quiénes, qué personas y de qué cosas yo me relaciono? Entonces eso le da a uno un panorama cuán cerca uno está de andar correctamente y cuán cerca uno se ha ido deslizando poco a poco. Jesús habla, allá en Apocalipsis habla de una iglesia llamada la Odisea. Una iglesia, dentro de las 7 iglesias hay una que se llama la Odisea, y esa iglesia creía que estaba bien, porque era una iglesia próspera, una iglesia que en una ciudad, ¿verdad? Esa ciudad, una sociedad donde había industria de la venta de colirio famoso para los ojos. Eso se distribuía por todo el mundo conocido. Y había trabajo, y la iglesia pues tenía sus reuniones, no habían dejado de reunirse. Y iban a la iglesia los cristianos ahí, ¿verdad? Y tenían sus cultos. Pero cuando el Señor habla a esta iglesia, le dice, yo tengo una cosa contra ti. Que tú no eres frío ni caliente. Tú eres tibio. Tú estás diluida. Tú estás asimilada. Y yo no tolero ese. Y como tú eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices que eres rico y te has enriquecido, porque todo está bien en la iglesia, tiene un buen edificio, como tenemos aquí, tiene, ¿verdad?, facilidades y todo está bien, ¿verdad? Toda la iglesia, la gente está bien económicamente, estamos bien, todo está bien. Y tú sabes que yo te veo a ti, tú te ves a sí mismo, te ves como rica, próspera, y yo te veo miserable, pobre, ciega y desnuda. Tú eres una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Úntate el colirio ese que tú vendes, úntatelo en los ojos para que veas. Porque está ciega. Entonces, yo como pastor tengo la responsabilidad, porque es que el mensaje más pertinente de este tiempo, escucha esto que te voy a decir, iglesia, el mensaje más pertinente para este tiempo
que es tiempo final, tiempo de prueba, tiempo de definición. Es tiempo de definición. Este es un tiempo donde Dios está reduciendo la iglesia, al mismo tiempo que se está convirtiendo la gente, le está reduciendo. Denominaciones completas se van en la apostasía. A probar estilo de vida sexual que la Biblia prohíbe, y ellos se unen al aplauso del mundo y abandonan la palabra de Dios. Es un tiempo donde van a venir más pruebas. Empezaremos a ver antes de 10 años metiendo pastores presos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ya lo han hecho en Canadá. Y verá, presos por no querer, por predicar aquello, por no querer casar a aquellos dos, por no querer aquello, por hacer otro, presos y demandas increíbles, con el respaldo del sistema y en contra de la iglesia. Persecuciones terribles para los jóvenes que no entren en la línea de pensamiento abominable del pecado que está practicando el mundo por ahí. Y yo tengo que alertar a la iglesia. Usted tiene que escoger campo. Y tiene que estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. Tiene que estar dispuesto a padecer. Usted no tiene el derecho, se lo puede decir el filósofo, el profesor, el catedrático, el premio Nobel de psicología, de filosofía, de esto, se lo puede decir el presidente de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, y usted no tiene el derecho de cambiar la palabra que escribió el Señor a través de los profetas. No tiene el derecho de cambiar esa palabra. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Vienen tiempos de prueba. Porque a veces los que están ganando parece que están perdiendo. Como pasó los primeros 300 años de la iglesia. ¿Quién era el que metía a los cristianos? ¿Quién era el que iban presos? Los cristianos. ¿A quién tiraban a las fieras? A los cristianos. ¿A quiénes quemaban en la hoguera? A los cristianos. ¿A quiénes crucificaban? A los cristianos. ¿Quiénes tenían que vivir enterrados en las catacumbas como si fueran animales topos allá debajo de Roma? Los cristianos, que eran realmente cementerios que había allá abajo. Las catacumbas eran cementerios donde estaba eso lleno de huesos ahí, y ahí vivía el pueblo cristiano huyendo de la persecución. 300 años por lo menos y pico de persecución fuerte. Todavía la hay ahora, peor ahora, en los países musulmanes y otros lugares. Dios habla de una gente que lo va a llamar en Efesios. Dice que nosotros todos, aún los cristianos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos como andaba el mundo, pero Dios en su misericordia nos llamó, nos convenció, el Espíritu Santo, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos dio vida nueva, por gracia. Así que el mundo se divide, además de la manera que dije antes, Juan capítulo 3 lo divide en dos personas. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dice, ahí lo divide, mira, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo nos divide. Estos, los míos creen, estos no tienen corazón para creer. A estos yo los toco. Estos no son intocados. No reaccionan, están muertos. Estos yo les doy vida, estos se quedan muertos. Estos verán mi rostro. Aquellos verán el rostro de Satanás. Tan sencillo como eso. Yo voy a terminar preguntando si aquí hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo. Es tiempo de reclutamiento, es tiempo de definición. Tú tienes que determinar dónde tú vas a pasar la eternidad y cómo vas a vivir tu vida, qué familia tú quieres tener. Tienes que pensar en eso. Es más importante que el auto, que la casa, que el trabajo. Es la salvación de tu alma. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado la vida a Cristo,
entendiendo que es pecador, quiere hoy invitar al Señor a venir a su corazón, rendirle su corazón a Jesús, la Biblia dice, y dijo Jesús, dice la Biblia que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice también Jesús en Juan capítulo 1, dice allí, dice la Escritura, que a todos los que le reciben a Cristo y los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay alguna persona aquí que allí con su mano dice, pastor, yo quiero comenzar una vida nueva, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, aprender a vivir, que Él me enseñe. Esto es como un niño, ¿no? Tú naces y entonces los niños no saben correr, no saben caminar, no saben hablar, va aprendiendo. Tú naces como nueva criatura y entonces el Espíritu te va instruyendo, utilizando la iglesia, ¿verdad? Te va instruyendo, la palabra te va instruyendo para que crezcas, ¿verdad? Alguien le entrega la vida a Cristo públicamente como manda la Biblia, sin avergonzarse del Señor. Hay alguien que levanta su mano y le entrega su vida al Señor. Voy a llamar una vez más. Dios te está hablando, Dios te está reclamando una vida nueva. Tú vienes como estás, porque tú solamente tienes arrepentimiento y fe. Ese es el requisito. Y le entregas la vida al Señor, levantando tu mano. ¿Hay alguien que tome esa decisión en este momento? Si no, vamos a cerrar el llamado. ¿Hay alguien? Vamos a ponernos de pie en este momento. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres vida. Gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos lleves con paz a nuestros hogares. Te pedimos por la musical de esta tarde y los cultos de la Semana Santa, Padre. Aquí en otras iglesias. No queremos una bendición para acá nada más. Donde quiera que se predique tu palabra, Señor, extiende tu mano y obra maravillas en esos lugares. Cambia corazones. Ahora llévanos con paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.